Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, pero cuando ella descubrió que yo tenía 22 millones de dólares, perdió el control e intentó robarme todo mi dinero. La justicia hizo su trabajo. Yo, hoy con 29 años, era apenas un niño de 12 cuando entendí que en mi casa coexistían dos versiones de la historia familiar, una en la que yo existía y otra en la que simplemente no importaba. Mi hermana Liora, 4 años mayor, se encargaba de que todos supieran que ella era el centro del universo. Pianista de conciertos a los 10 años, capitana del equipo de debate, calificaciones perfectas como si vinieran impresas en su ADN. Y lo cierto es que tenía talento. Sus bocetos arquitectónicos en la secundaria revelaban una visión real, un razonamiento espacial que más tarde llevaría a profesores de Northwestern a calificarla como generacional. Nuestros padres la veneraban a diario. Mi habitación, en cambio, la atravesaban como si yo fuera un inquilino temporal, un extraño ocupando espacio. Vivíamos en los suburbios de Denver, a finales de los 2000. Desde la calle, la casa parecía perfecta, un colonial de 2 pisos, césped impecable, el paquete completo del sueño americano. Por dentro, era otra película. El dormitorio de Liora era un museo de trofeos, cintas, medallas, certificados cubriendo cada pared. Mamá los limpiaba semanalmente, como si cuidara un santuario. Mi cuarto tenía equipo deportivo comprado con dinero de cortar césped y una computadora armada con piezas sobrantes. El marcador financiero contaba la historia real. Liora recibía ropa de diseñador nueva cada temporada, sábados enteros de compras con mamá. Yo heredaba prendas usadas del hijo del vecino, que además era varios centímetros más bajo. Cuando mi equipo de béisbol llegó a las semifinales estatales, papá dijo que intentaría ir si su reunión de ventas terminaba temprano. Ganamos en entradas extras. Lancé 7 entradas sólidas y empujé la carrera de la victoria. Busqué a mis padres en las gradas. Solo estaban el entrenador Harlan y su esposa. Al llamar a casa, Liora contestó. La reunión de papá se alargó. Mamá fue con él. Felicidades, supongo. Ni siquiera preguntó el marcador. Los cumpleaños eran el indicador más claro. Para Liora, fiestas temáticas, catering, decoraciones profesionales, 30 niños, 6 semanas de planificación. Para mí, pastel de supermercado y cena en casa. Un año se olvidaron por completo. Durante 3 días. El patrón se repetía en todo lo que importaba, eventos escolares, logros, el simple reconocimiento de que yo existía. Liora tenía el foco. Yo, las sobras. Me cansé de audicionar para una audiencia que nunca iba a aplaudir. Querían fingir que yo era invisible. Bien, construiría algo tan grande que no podrían ignorarlo, aunque lo intentaran. La diferencia era que no les diría nada hasta que fuera demasiado tarde para adjudicarse el mérito. Lo descubrirían junto con todos los demás, cuando ya estuviera hecho. La universidad se suponía que iba a ser libertad. En cambio, fue otro recordatorio de que la sombra de Liora llegaba a todas partes. Último año de secundaria. Mesa de la cocina. Paquetes de ayuda financiera esparcidos frente a nosotros. Mamá empujó unos papeles hacia mí. La mayor parte del fondo universitario se usó para la educación de Liora. Northwestern no es barato y va a postular a posgrado después. ¿Cuánto queda?, pregunté. Revisó los papeles. Unos 6.000. La educación de Liora costaría cerca de $400.000 en 7 años. A mí me tocaron $6.000. Arizona State me ofreció una beca parcial. La acepté. Trabajé 25 horas a la semana en el centro de soporte técnico del campus, arreglando computadoras de estudiantes que no sabían ni usar el correo electrónico. El dormitorio olía a pizza vieja y arrepentimiento. Las paredes eran lo bastante delgadas como para escuchar sesiones completas de League of Legends de mi compañero a las 2 de la mañana, pero era mío. Primer año. Durante la orientación conocí a un profesor, un tipo mayor que había trabajado en Oracle antes de dedicarse a enseñar. Me encontró en la biblioteca común, reconstruyendo la laptop de otro estudiante. ¿Entiendes arquitectura de sistemas?, me preguntó. La mayoría de los chicos de tu edad solo sabe deslizar en aplicaciones. Me ofreció un lugar en su seminario avanzado de desarrollo. 8 estudiantes. Enfoque en el mundo real. Construcción de productos reales. Esa clase cambió mi trayectoria. Para segundo año, había desarrollado un sistema de gestión de inventario para pequeños contratistas de construcción. Nada sofisticado. Solo software que les permitía rastrear materiales, equipos y costos de obra sin usar plataformas infernales que cobraban $500 al mes. Cobraba $75 por la configuración y $25 mensuales. Antes de las vacaciones de invierno ya tenía 4 clientes. No era dinero transformador, pero sí una prueba clara de que el concepto funcionaba. Mis padres llamaron quizá 3 veces ese semestre, y siempre era para hablar de Liora. De su compromiso con Ronan, un financiero de Connecticut, de familia adinerada y apellido antiguo. La planificación de la boda absorbía cada conversación, no había espacio para nada más.
Escuchaste sobre el anillo de Liora, dijo mamá. 4 quilates. Además, la familia de Ronan tiene un complejo en los Hamptons. Eso es genial, mamá, pero ¿me estás siquiera escuchando? Sí, respondió. 4 quilates, como te dije. Muy impresionante. Así eran las conversaciones que tenía con mi madre. En tercer año amplié el software hasta convertirlo en un sistema completo, gestión de proyectos, programación, integración de nómina y facturación a clientes. Mientras las grandes compañías cobraban cerca de $60.000 al año por soluciones similares, yo ofrecía prácticamente la misma funcionalidad por $3.000. Para la primavera ya había firmado 14 clientes. Los ingresos llegaron a $42.000 y renuncié al trabajo de soporte técnico. Poco después, uno de mis profesores me presentó a un exalumno que dirigía un fondo de capital de riesgo en Phoenix. Nos reunimos a tomar café en un lugar innecesariamente pretencioso y fue directo al grano. Tienes buenos instintos, me dijo. Estás resolviendo problemas reales para negocios reales. La mayoría intenta crear el próximo Instagram. Tú construyes herramientas que generan dinero. No invirtió, consideró que todavía era demasiado temprano. Aún así, me dio consejos que sí importaban. Enfócate en la seguridad de la cadena de suministro, me dijo. En ese momento, la industria de la construcción estaba siendo golpeada por fraude de materiales y robo de equipos. Los grandes contratistas podían absorber las pérdidas con departamentos de logística, auditorías y seguros. Los pequeños no tenían nada. Tomé ese consejo y reorienté el software hacia la detección y prevención de robos en obra. Así fue como TrackCore, mi software, empezó a tomar forma, primero como una herramienta especializada, y luego como la empresa que terminaría definiendo todo lo que vino después. Último año. Momento de decidir. Microsoft me ofreció un trabajo fijo en Seattle, su sede principal, con un sueldo de $85.000 al año, más acciones y beneficios. Amazon me ofrecía algo similar, un puesto en su división de servicios en la nube, AWS, por $90.000, con todo el paquete corporativo. En resumen, seguridad, prestigio y un camino cómodo. O podía tomar mi propio software, adaptarlo a la seguridad de la cadena de suministro y apostar todo por mi cuenta. Lo mencioné durante las vacaciones de Navidad. Gran error. Estás rechazando Microsoft. Papá me miró como si hubiera anunciado que me unía a un culto. Eso es 6 cifras garantizadas en 5 años. Empezar un negocio es suicidio, añadió Liora, rodeada de muestras de tela de boda y catálogos de flores. Más del 70% de las startups fracasan. Estarías tirando tu futuro entero. Mamá me palmeó la mano. No todos tienen instintos emprendedores, cariño. No hay vergüenza en un trabajo corporativo estable. La parte no dicha era clara, no todos pueden ser excepcionales como Liora. Estaba bien así. Había dejado de necesitar su validación el mismo día en que entendí que jamás me la darían. 4 meses después de graduarme, mientras mi familia seguía obsesionada con la boda de Liora, me mudé a Phoenix con $14.000 en ahorros y un prototipo funcional de mi software, TrackCore. Alquilé un estudio en una zona dudosa de Tempe. El edificio olía a marihuana y el aire acondicionado sonaba como si estuviera muriendo cada noche a las 3 de la mañana. Pero era mío. Y estaba construyendo algo que ellos nunca comprenderían. Los primeros 18 meses casi me quebraron mentalmente, no financieramente. El planteamiento de TrackCore era simple, rastreo y seguridad en tiempo real para materiales y equipos de construcción. Los pequeños contratistas perdían 6 cifras al año por robos y fraudes. Los seguros apenas cubrían una parte. Yo quería crear un sistema que evitara la pérdida antes de que ocurriera. La tecnología era sólida. Venderla era un infierno. 6 meses de llamadas en frío a contratistas. Cerca de 400 rechazos. No necesitamos rastreo. Es demasiado caro. Llama cuando tengas referencias. No podía conseguir referencias sin clientes. No podía conseguir clientes sin referencias. El equipo se fue formando poco a poco. Uno era especialista en cadena de suministro, con 15 años moviendo mercancía para un gran distribuidor. Selene se encargaba de la parte visual y del uso del sistema, tenía un instinto natural para hacer que el software fuera simple y fácil de entender. Darío se encargaba de las operaciones, sabía cómo hacer rendir cada dólar cuando el dinero escaseaba. Y entonces ocurrió el incidente con uno de nuestros primeros clientes. A simple vista parecía confiable. Dirigía 3 equipos de construcción y tenía buenas referencias. En mayo instalamos nuestro sistema de rastreo en toda su operación. Durante el verano, algo empezó a sentirse mal. El equipo desaparecía justo antes de que el sistema registrara movimiento. Los materiales se perdían siempre en los mismos momentos, como si alguien supiera exactamente cuándo mirar y cuándo no. Pronto entendimos la verdad, estaba usando nuestros propios datos en nuestra contra. Estudiaba los registros del sistema, detectaba los momentos en que los sensores se actualizaban y aprovechaba esos segundos de silencio.
Cada 45 segundos, el sistema parpadeaba. Y en esos parpadeos, los robos ocurrían. En 6 semanas, entre finales de junio y principios de agosto, robó $200.000 en equipos y los revendió a través de una red en Tucson antes de que alguien atara los cabos. Lo descubrimos solo porque otro contratista notó que su nivel láser de alto valor desapareció durante la misma ventana de 45 segundos, 3 días seguidos. Lo arrestaron. Pero 3 contratistas más nos demandaron. Alegaban que nuestro sistema de rastreo había facilitado los robos al mostrarle cuándo y dónde atacar. Querían indemnizaciones. Querían cerrarnos. Querían sangre. Los honorarios legales drenaron nuestro capital. Pasé 4 meses durmiendo en un colchón inflable en un garaje, duchándome en un gimnasio abierto las 24 horas, sobreviviendo a base de barras de proteína y café de gasolinera. El equipo maxeó tarjetas de crédito para mantener los servidores en línea. Estábamos a una mala semana de cerrar definitivamente. Mis padres llamaron una sola vez durante ese periodo. Liora está embarazada. Vamos a ser abuelos. Felicidades, dije. Están comprando una casa en Connecticut. 6 dormitorios. Estamos ayudando con el pago inicial. Liora merece algo lindo con el bebé en camino. Yo dormía en un garaje, enfrentando una demanda que podía destruirlo todo. Pero claro, Liora merecía ayuda. El punto de inflexión llegó desde la propia demanda. Una abogada que representaba a uno de los contratistas revisó a fondo nuestro sistema durante la etapa de descubrimiento. Me llamó directamente. Tu software de rastreo no facilitó este robo. El contratista usó los datos para identificar vulnerabilidades, pero la arquitectura está diseñada precisamente para prevenir lo que ocurrió. El problema fue quién tenía acceso a los datos y cómo se controlaban esos accesos. En tu versión inicial, cualquiera con las credenciales correctas podía ver más de lo que debía y eso ya lo corregiste. Testificó que nuestro sistema era, de hecho, más seguro que el estándar de la industria. El caso que armamos no dejó lugar a dudas. Nuestro sistema había registrado cada traslado, cada pausa y cada momento en que los materiales desaparecieron. Los datos mostraban exactamente cuándo y cómo ocurrieron los robos y conectaban esas pérdidas directamente con él. Con esa evidencia, el caso se cerró a nuestro favor. Ganamos. Y a partir de esa victoria, la reputación de TrackCore empezó a correr rápido dentro del mundo de la construcción. En menos de 10 meses teníamos 23 contratistas firmados. Los ingresos alcanzaron las 7 cifras. Nos mudamos a oficinas cerca de Scottsdale. Contratamos al empleado número 20, luego al 50. Para el tercer año, ya éramos más de 100. Mi hermana llamó una sola vez durante ese periodo. Mamá dice que todavía estás con esa cosa de software de construcción. ¿Cómo va eso? Va bien, respondí, sin muchas ganas de seguir la conversación. Bien por ti. Oye, Ronan y yo estamos renovando la cocina. Mamá y papá están ayudando, pero estamos un poco cortos. ¿Crees que podrías aportar unos $6.000? Ya sabes, familia ayudando a familia. Yo dirigía una empresa de 100 empleados, dormía 4 horas por noche y negociaba contratos de varios millones. Liora quería $6.000 para encimeras de granito. No puedo ayudar ahora. ¿En serio? Somos familia. ¿Hablamos después, Liora? Nunca preguntó cómo estaba yo ni cómo iba realmente mi empresa. Para el 5º año, TrackCore estaba integrado en proyectos que sumaban cerca de $95 millones anuales. 280 empleados. Contratos activos con constructoras en 32 estados. Nuestros sistemas habían prevenido más de $300 millones en robos y fraudes. Las publicaciones especializadas querían entrevistas. Los organizadores de conferencias pedían ponencias magistrales. Mis padres seguían creyendo que yo trabajaba en soporte técnico en algún lugar de Arizona. Las ofertas de adquisición empezaron en el año 3. La primera fue de $8 millones, de una empresa logística mediana. Demasiado baja. La segunda llegó en el año 4, $14 millones. Más cerca, pero aún subvalorando lo que habíamos construido. En el 5º año llamó una empresa de tecnología industrial, un conglomerado enorme de cadena de suministro. De esos que no necesitan publicidad porque todo el mundo ya los conoce. Querían nuestra tecnología, nuestra base de clientes y a nuestro equipo. Querían integrar TrackCore en toda su operación en Norteamérica. La oferta fue de $22 millones. Sobre el papel, no era una cifra espectacular para una empresa de ese tamaño. Pero para ellos era barata, considerando lo que realmente necesitaban. Nuestros sistemas ya tenían antecedentes legales defendiendo casos de fraude con éxito. Ellos, en cambio, enfrentaban 3 demandas importantes por robos en su cadena de suministro, exactamente el tipo de problema que nuestra tecnología resolvía. Llamé a todo el equipo. Sobrevivimos a empezar en un garaje, a una demanda y a semanas de 100 horas de trabajo, les dije. Esto no es solo dinero. Es dinero que puede cambiar generaciones.
pero Trackcore lo construimos juntos. La decisión no es solo mía. Es de todos. El especialista en cadena de suministro fue el primero en hablar. Tengo 44 años. Trabajo en logística desde los 22. Esto es lo primero que he construido en mi vida de lo que estoy realmente orgulloso, dijo. Pero 22 millones, eso significa que mis hijos podrían ir a la universidad sin endeudarse. Podría terminar de pagar la hipoteca de mis padres. Selene asintió. Para mí también, dijo. Este dinero significa que mi pareja y yo podemos pensar en formar una familia sin vivir con miedo a no llegar a fin de mes. Darío sonrió antes de hablar. Yo estoy dentro, dijo. Pero negociemos mejores condiciones para todo el equipo. Todos los que ayudaron a construir esto merecen irse con algo real, no solo los fundadores. Pasamos 8 semanas negociando. El acuerdo final fue una compra por $22 millones, con bonos adicionales para que el equipo clave se quedara durante la transición y participación en acciones dentro de la división de cadena de suministro del conglomerado. Todos los que llevaban más de 18 meses con nosotros se fueron con al menos 6 cifras. Algunos, con 7. El día que se cerró el acuerdo, a los 27 años, mi patrimonio neto rondaba los $16 millones después de impuestos y distribuciones. Esa noche me senté solo en mi condominio, un modesto departamento de 2 dormitorios en Scottsdale, nada ostentoso, y repasé el papeleo de la adquisición. Pensé en llamar a mis padres, pero no lo hice. Selene, mi compañera de equipo, me había invitado ese fin de semana a la cena de cumpleaños de su pareja. Me dijo que necesitaba celebrar de verdad, rodearme de gente que realmente se preocupara. Inventé una excusa sobre planes de viaje. La verdad era más incómoda, no sabía cómo estar en un lugar donde me celebraran. Pasé toda mi vida siendo invisible. De repente, ser visto me resultaba extraño. Ella se mostró herida cuando rechacé la invitación. 2 meses después, dejó de invitarme por completo. La razón era simple. Había aprendido a ser invisible durante tanto tiempo que, cuando por fin me miraban, se sentía incómodo, como estar de pronto en un escenario con ropa que no era mía, esperando que alguien señalara el error. Así que volví a las sombras que conocía. Ellos ya habían decidido quién era yo dentro de su historia, y los hechos no iban a cambiar una narrativa que llevaban 30 años repitiéndose. No dije nada. Invertí la mayor parte del dinero. Creé un fondo de becas para jóvenes ignorados interesados en tecnología. Viajé a Tokio, Barcelona y Auckland. Vi el mundo que había dejado en pausa mientras estaba ocupado construyendo el mío. Mis padres llamaban cada pocos meses. Siempre para hablar de Liora, el nuevo proyecto de su firma arquitectónica, su Mercedes nuevo, la escuela Montessori privada de los niños, el ascenso de Ronan a socio senior, como habían ayudado a convertir el sótano en una sala de cine. Yo daba actualizaciones vagas sobre trabajo y proyectos. Nunca pedían detalles. Hasta que llegó la invitación de Acción de Gracias. El correo de Liora era formal, casi corporativo. Ronan y yo organizamos Acción de Gracias este año. Mamá y papá estarán aquí. Sería lindo tener a toda la familia junta. Estuve a punto de declinar. Pasé 4 días redactando excusas educadas. Pero ganó la curiosidad. Tal vez quería ver la vida que habían construido con todo el apoyo que yo nunca tuve. Estaré allí. Liora respondió en menos de 1 hora. Genial. Llegas el miércoles. La habitación de huéspedes del 3er piso es tuya. Mamá y papá estarán en la suite principal. Y por favor, vístete apropiadamente. Los padres de Ronan también asistirán. Incluso la invitación dejaba claro mi lugar en la jerarquía. Reservé el vuelo en primera clase porque podía. Porque volar en económica se sentía como interpretar un papel que ya había superado. No tenía idea de que estaba a punto de detonar toda la dinámica familiar. Connecticut a finales de noviembre parecía una postal retocada con Photoshop, colores otoñales perfectos, todo cuidadosamente escenificado. La casa de Liora estaba en Greenwich, por supuesto. Suburbio de dinero viejo, terrenos del tamaño de pequeñas fincas, casas que valían más de lo que la mayoría gana en toda una vida. La suya era un colonial moderno, entrada circular, jardinería profesional, probablemente una asociación de vecinos que regulaba hasta el diseño de los buzones. Liora abrió la puerta vestida completamente de diseñador. El abrazo fue rápido, más actuación que afecto. Lo lograste, dijo. Todos están en la sala principal. Ella recorrió mi camisa con la mirada. Habitación de huéspedes, 3er piso. Cena a las 6. En punto. No fue una petición. Fue una orden. La sala principal parecía montada para una sesión de revista. Mamá y papá sentados en un sofá modular enorme. Ronan, la pareja de mi hermana, junto a la chimenea, conversando con 2 personas mayores. Sus padres, sin duda. La misma energía. Dinero que no necesitaba presentaciones. Ahí está, dijo mamá, poniéndose de pie de un salto. Me abrazó y sin soltarme, empezó a acomodarme la chaqueta. Te ves delgado.
¿Estás comiendo bien? Papá me dio su apretón firme de siempre. Bueno verte, hijo. Ronan se acercó con su saludo ejecutivo, perfectamente ensayado. Me alegra que hayas podido venir. Estos son mis padres. Su madre me ofreció una mano floja. Así que tú eres el hermano de Arizona. ¿Y a qué te dedicas allá?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Liora intervino. Trabaja con computadoras. Desarrollo de software o algo así, ¿no? Algo así, dije. El padre de Ronan, alto, de ojos atentos, el tipo de hombre que había construido algo real antes de heredar el resto, me observó durante un segundo más largo de lo normal. ¿Desarrollo para qué sector? Seguridad en la cadena de suministro. Construcción. Logística. Su expresión apenas se movió. Hubo interés. Tal vez reconocimiento. Interesante. Un nicho especializado, dijo. Muy especializado. Tendremos que hablar con más calma. Luego volvió a la conversación con Ronan, pero lo vi mirarme 2 veces más antes de que Liora redirigiera la atención de todos. Mamá volvió a acomodarse en el sofá. Liora nos dijo que te quedas en el hotel del centro. Es más práctico. Parpadeé. Pensé que la habitación de huéspedes. Oh, cariño, ahora es el espacio de trabajo de Ronan, interrumpió mamá. Papeles por todas partes. No queríamos que estuvieras incómodo. El hotel es precioso en esta época del año. Además, estamos ayudando a Liora con la renovación de la cocina, añadió papá, como si eso explicara todo. Encimeras de mármol importadas de Italia. $23.000 solo en materiales, dijo Liora con una sonrisa. La casa es una inversión, ¿entiendes? Así que habían refinanciado otra vez para pagar sus encimeras. Y yo me quedaba en el hotel. Entendido. En realidad, dije con calma, el correo decía que la habitación del tercer piso era mía. Liora agitó una mano. Los planes cambiaron. El hotel es mejor, de verdad, continuó. Privacidad, servicio a la habitación. Mucho más tu estilo. Traducción, no te queremos durmiendo aquí. Lo importante es que estamos todos juntos para el feriado, sentenció mamá. Tema cerrado. Durante la siguiente hora, Liora empezó a lanzar preguntas extrañas dentro de la conversación. Sonaban casuales. Demasiado casuales. ¿Cómo se llamaba esa calle donde vivíamos en Denver? La del nombre raro. Cointon. Eso, dijo. ¿Y el perro que teníamos? ¿El collie? Nunca tuvimos un collie. Oh, rió. Supongo que los recuerdos se mezclan. Unos minutos después, otra pregunta. Oye, ¿cómo se llamaba tu primera mascota? El otro día lo estaba pensando y no pude acordarme. Ahí sentí la primera alerta. ¿Por qué? Nada, nostalgia, respondió. Pero mamá y papá no participaban en la conversación. Estaban mirando televisión, como si nada de eso importara. Algo no encajaba. Aún así, no iba a darle el gusto de armar una escena en la casa perfecta de Ronan. 20 minutos después, volvió a intentarlo. ¿No tenías una cuenta de ahorros en esa cooperativa de crédito cuando estabas en secundaria? ¿Cómo se llamaba ese lugar? ¿Por qué necesitas saber eso? Solo curiosidad, dijo Liora. Estoy abriendo cuentas para los gemelos. Quería recordar qué bancos usábamos cuando éramos chicos. Otra alerta. La dejé pasar. Poco después empezaron a llegar los invitados para las copas previas a Acción de Gracias, colegas de arquitectura, el hermano de Ronan con su esposa, vecinos. La casa se llenó de lo mejor de Greenwich ejecutando su rutina humana perfectamente pulida. Liora me encontró cerca de la cocina y bajó la voz, manteniendo la sonrisa fija para cualquiera que estuviera mirando. Acaba de llegar un colega importante de Ronan, dijo. Es la persona que decide si Ronan asciende y se convierte en socio del despacho. Necesito que seas cuidadoso esta noche. ¿Cuidadoso cómo? Cuando conozcas gente, quizá no empieces hablando de tu software. Di que estás explorando oportunidades. Suena mejor. La miré. ¿Quieres que mienta sobre mi trabajo? No mentir, dijo. Presentarlo de otra manera. Ronan está siendo evaluado. Las primeras impresiones cuentan. O sea, que finja que estoy desempleado para que él se vea mejor en comparación. Su sonrisa se tensó. Te estoy pidiendo que seas considerado por una noche, dijo. ¿De verdad es tanto pedir? Sí. Me tomó del brazo, sentí como sus uñas se me clavaban levemente en la piel. Está bien, dijo, elevando la voz. El wifi ha estado fallando en la sala. Ya que trabajas con computadoras, quizá puedas hacer algo útil y arreglarlo. Lo dijo lo bastante alto como para que los invitados cercanos oyeran. Algunos rieron. El tipo de tecnología puede con eso, comentó uno de los colegas de Ronan, divertido. Mamá apareció enseguida. Oh, él es maravilloso con computadoras. Seguro puede echarle un vistazo. Sonreía como si pedirle a su hijo que arreglara el wifi delante de todos fuera lo más normal del mundo. No soy soporte técnico, dije, sin levantar la voz. La mandíbula de Liora se tensó. Wow, ok.
Así que no vas a ayudar a que esto se vea bien. No vas a arreglar el wifi, insistió. Entonces, ¿qué exactamente vas a aportar esta noche? La habitación quedó en silencio. Personas fingiendo no mirar, mientras miraban. Papá soltó una carcajada. Rió de verdad. Vamos, hijo. Es solo un router. Toma 5 minutos. No hago soporte técnico en cenas familiares. No es soporte técnico, dijo Liora, con la voz empapada de condescendencia. Es ayudar a la familia. Pero supongo que eso es demasiado pedir. Se alejó. La conversación se reanudó como si nada. Yo me quedé quieto, entendiendo que acababan de asignarme públicamente el papel de el que ayuda y esperaban que sonriera y lo aceptara. Subí al tercer piso. El supuesto desbordamiento de oficina de Ronan eran 3 cajas arrinconadas. La habitación estaba completamente disponible. Habían mentido sobre el hotel solo para dejar claro dónde encajaba yo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Liora. Olvidé preguntar. ¿Cuáles son los últimos 4 dígitos de tu número de seguro social? Lo necesito para algo. No respondí. Otro mensaje. También mamá preguntaba por la placa de tu primer auto. Razones sentimentales. Bloqueé su número. Esa noche tuvimos una cena informal previa a Acción de Gracias. No la cocinaron ellos, la comida llegó encargada de un restaurante. La conversación giró exclusivamente alrededor del mundo de Liora, el último proyecto de su firma, el programa para niños superdotados, la casa de verano en Martha's Vineyard y la política interna del despacho de Ronan. Más tarde, mientras subía al tercer piso, escuché voces que venían de la suite principal. Reduje el paso. No puedo creer que esté siendo tan difícil con cosas tan simples, decía Liora. El suplente tiene trabajo este fin de semana. Solo necesita mezclarse con la gente y no llamar la atención. Es tu hermano, respondió Ronan con tono conciliador. Es la ayuda, replicó ella. Mamá y papá lo entienden. Saben perfectamente cuál es su lugar en esta familia. Seguí caminando. Me senté en la habitación que habían dicho que no estaba disponible y me quedé mirando el techo. Al día siguiente era Acción de Gracias. Liora llevaba semanas planificándolo todo, la comida encargada, la distribución de los asientos, un fotógrafo, cada detalle como si fuera un evento oficial. Me había enviado 5 mensajes recordándome la hora exacta y cómo debía vestirme. No tenía idea de que, para la noche siguiente, su cena perfecta iba a implosionar. Ni de que, por fin, iba a decir todo lo que me había tragado durante 27 años. La mañana de Acción de Gracias empezó como una operación militar. Liora estaba en todas partes, dando instrucciones al servicio de comida, ajustando flores, revisando las tarjetas con los nombres de los invitados con la intensidad de alguien preparando una invasión. El comedor parecía sacado de una revista de diseño, tarjetas escritas a mano, varias copas por puesto y centros florales que probablemente costaban más que mi primer mes de renta en Tempe. Mantén ocupados a los gemelos, ordenó Liora. No pidió, ordenó. Solo no estorbes. Así que me fui con Brielle, de 7 años, y Kairos. Armamos torres de Lego, me mostraron sus tablets. Buenos niños. Sorprendentemente auténticos en comparación con la actuación que se desarrollaba abajo. Tío, ¿todavía trabajas con computadoras?, preguntó Kairos. Algo así. Hago programas que ayudan a las empresas a saber dónde están sus cosas. Brielle levantó la vista de los Legos. Mamá dice que no eres muy exitoso porque todavía trabajas. Dice que la gente exitosa tiene a otros trabajando para ellos. Mantuve el rostro neutral. Las personas definen el éxito de formas distintas. ¿Qué significa eso? Que tu mamá y yo vemos el mundo de manera diferente. Para el mediodía, la casa estaba llena, el hermano de Ronan y su esposa, colegas de la firma de arquitectura, parientes mayores. El amigo fotógrafo de Liora lo registraba todo para los recuerdos. ¿Fotos profesionales ahora?, anunció Liora. La familia primero. Nos reunimos en la gran sala. Liora colocó a todos con precisión quirúrgica, mamá y papá al frente y al centro, Liora y Ronan a cada lado, los niños delante. A mí me empujaron hacia el extremo, parcialmente oculto detrás del hermano de Ronan. Perfecto, declaró Liora. El fotógrafo frunció el ceño. Tal vez él debería. No, la composición funciona así. Confía en mí. Me quedé allí, literalmente el personaje de relleno en mi propia foto familiar, pensando en la ironía. En el mundo de Liora, esa posición tenía todo el sentido. Yo era opcional, prescindible, la persona que se podía recortar si el encuadre quedaba muy justo. Para las 3, ya nos habíamos procesado hacia el comedor según el orden de importancia. Liora y Ronan en las cabeceras. Los padres en lugares de honor a su lado. Yo, encajado entre la abuela sorda de Ronan y un colega arquitecto que claramente se había saltado el desayuno. Ronan se levantó para hacer un brindis. Habló de bendiciones y de gratitud, con esa energía ensayada que llenaba la habitación. Después vino la tradición familiar,
Cada uno debía decir por qué estaba agradecido. Liora fue la primera. Por supuesto. Estoy agradecida por el crecimiento de mi firma, mi nombramiento en la Junta de Planificación Regional, la aceptación de los niños en el programa para superdotados y por supuesto, nuestra casa en Martha's Vineyard, donde construiremos recuerdos familiares maravillosos. Mis padres sonrieron como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Turno de mamá. Estoy agradecida por Liora y su hermosa familia y por supuesto, por mis 2 hijos. Ambos mis hijos. La corrección de último momento. Un movimiento clásico. El ritual siguió alrededor de la mesa. Gratitudes genéricas, aplausos educados, hasta que llegó mi turno. Estoy agradecido por haber construido algo desde cero. Por aprender que la validación externa es opcional y por la libertad de definir el éxito en mis propios términos. Liora sonrió con rigidez. Muy filosófico. ¡Qué lindo! Hizo una seña al personal que servía la comida y los platos empezaron a circular, pavó, guarniciones y sidra espumosa para acompañar. Todo estaba perfectamente calculado, Liora nunca hacía nada a medias. La conversación se acomodó en terreno seguro, chismes de la firma, comparaciones de escuelas privadas, valores inmobiliarios. Adultos hablando, mientras yo mayormente observaba y respondía las preguntas de la abuela de Ronan, que seguía llamándome el hermano de Liora. Luego Liora giró sobre sí misma, con una sonrisa fija. Demasiado brillante. En realidad, ya que estamos todos aquí. Me miró. Ronan y yo vamos a ampliar la casa de Martha's Vineyard. Estamos pidiendo que la familia contribuya. Mamá y papá ya prometieron $20.000. Pensamos que tú podrías comprometer $60.000. La habitación quedó en silencio. No, respondí. Su sonrisa se tensó. Es una inversión familiar. Aún así, no. $60.000 no es nada para alguien que trabaja en tecnología. Su voz se afiló. A menos que estés exagerando tu situación. Por la forma en que hablas de tu empresa, empiezo a pensar que no es tan exitosa como insinúas. La temperatura de la sala bajó. Perdona, pero siempre has exagerado las cosas, dijo. Haces que tu vida suene más importante de lo que realmente es. Creo que, en el fondo, solo trabajas en un puesto básico con computadoras y lo llamas de emprendimiento. Respiró hondo. Quizá incluso estás pasando por dificultades y te da vergüenza admitirlo. Liora, empezó Ronan. No, hablo en serio. Todo este aire de misterio, las respuestas vagas, nadie construye algo real y lo oculta a su familia. A menos que no haya nada que ocultar. Deja de ser dramático y dinos la verdad, dijo mamá, exasperada. Somos familia, asintió papá. Si estás pasando por un mal momento, podemos ayudarte. Solo sé honesto. Todas las miradas estaban sobre mí. Todos respaldando su jugada. ¿Qué empresa dijiste que fundaste? Interrumpió el padre de Ronan, con un tono seco. Trackcore. El silencio se volvió más pesado. ¿Seguridad en la cadena de suministro? Sí, respondí. ¿El protocolo de rastreo sombra? El que sigue registrando movimientos cuando los sensores se actualizan, dijo. Explícalo. No era curiosidad. Era una prueba. Hay una vulnerabilidad de 45 segundos durante las actualizaciones del sistema, dije. Construimos una capa de rastreo paralela que se activa en esos huecos. Crea un rastro de datos invisible. Los ladrones que aprovechan ese lapso no saben que están siendo registrados. El padre de Ronan dejó el tenedor lentamente sobre el plato. Ese protocolo salvó a mi firma de un fraude de $3 millones, dijo. Estuve presente cuando nuestro equipo evaluó al proveedor. Me observó con detenimiento, como si estuviera encajando una última pieza. Espera, Tecnología Industrial adquirió ese sistema hace un par de años, añadió. Hubo otra pausa, más larga. ¿Por $22 millones? Miró a Liora. Tu hermano construyó eso, dijo el padre de Ronan. Su arquitectura es la razón por la que la cadena de suministro de mi empresa es segura. Y tú acabas de acusarlo de mentir. El silencio fue absoluto. El rostro de Liora se vació de color. ¿22? ¿Qué? Preguntó, apenas audible. ¿Millones? Sí, dije en voz baja. Ella se aferró al borde de la mesa, como si necesitara sostenerse. Eso no es posible. Nunca preguntaste. La voz de papá se quebró. ¿Por qué nos ocultarías algo así? Porque decidieron quién era yo hace 30 años, respondí. Nada de lo que construyera iba a cambiar esa historia. Liora respiraba con dificultad. Esto es una locura, dijo. Estás diciendo que tenías millones mientras mamá y papá nos ayudaban con... Se detuvo. No terminó la frase. El pago inicial. La remodelación. El capital para la firma de Ronan. Sí, respondí. Y no dijiste nada. ¿Por qué lo haría? Dejaron claro cuál era mi lugar. Yo lo acepté. Me puse de pie. Me voy. Espera, empezó mamá. No me contacten de nuevo. Salí de la casa. El conductor de Uber no hizo preguntas.
Me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, apagué el teléfono y dormí. A la mañana siguiente tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes. Abrí el chat familiar. Liora había pasado la noche publicando capturas de pantalla. Mi LinkedIn. Empresas tecnológicas al azar. Artículos sobre fracasos de startups. Liora, 12:47 de la noche. No hay ningún registro público que lo liste como fundador de Trackcore. Esto podría ser inventado. Mamá, 1:45 de la madrugada. Por favor, solo dinos la verdad. No nos enojaremos si exageraste un poco. Liora, 3:32 de la madrugada. Creo que podría estar teniendo un colapso. Las ideas delirantes, el aislamiento. Tal vez necesitemos una intervención. Abrí mi galería de fotos, encontré el comunicado de prensa de la adquisición, mi nombre, los términos, 22 millones de dólares, todo en blanco y negro. Lo publiqué en el chat, sin comentario. Silencié la conversación y volví a dormir. A las 7:12 de la mañana, sonó el teléfono del hotel. Recepción, dijo una voz cuidadosamente neutral. Hay una mujer abajo que afirma ser su hermana. Dice que existe una emergencia familiar, que usted no se encuentra bien mentalmente y que necesita una llave porque no responde. También les dijo que yo había estado mintiendo sobre mis finanzas y que temía que pudiera hacer algo estúpido. Liora audicionando para su propia miniserie de Netflix. No autoricen el acceso a nadie a mi habitación, dije. Marquen mi reserva como sin visitantes, sin excepciones, y anoten el nombre de quien hizo la solicitud. Pedí que me pasaran con seguridad. El guardia fue calmado, pero firme. Me explicó que ella insistía en que tenía derecho a verificar mi estado porque éramos familia. La familia no viene con llave maestra, respondí. Registre el intento y manténgala alejada de mi piso. Colgué y empecé a documentar todo, capturas del chat grupal, marcas de tiempo, su comentario sobre la intervención. 10 minutos después, tocaron la puerta. 2 policías. Chequeo de bienestar. Liora realmente había llamado. Abrí la puerta y me quedé en el umbral. Simple, estoy bien. No soy un peligro para mí mismo. Esto es un conflicto familiar disfrazado de preocupación. Les mostré los mensajes donde me llamaba delirante y sugería una intervención. Pedí el número de incidente. Si alguien iba a usar a la policía y el sistema en mi contra, yo necesitaba que quedara constancia oficial. Un registro. Un rastro en papel. Se fueron. Bajé por café y la vi a través del vidrio del lobby, caminando de un lado a otro como si esperara que los policías le entregaran una victoria. Me vio y avanzó hacia la entrada. Me di la vuelta y subí de nuevo. Sin conversación. Sin escenas adicionales. A través del cristal, la vi sacar el teléfono, gesticulando con fuerza. Probablemente llamando a mamá. Probablemente tejiendo otra versión de mi colapso. Que hablara. Cada mentira era otro archivo para la carpeta de documentación. De vuelta en la habitación, mi correo tenía alertas nuevas de seguridad. Intentos de restablecimiento de contraseña. Inicios de sesión no reconocidos. Ninguno exitoso, pero lo suficientemente cercanos como para demostrar que alguien estaba tanteando puertas. Mi teléfono vibró con mensajes del chat familiar. Los ignoré. Llamé otra vez a recepción y pedí que preservaran cualquier grabación del lobby y del banco de ascensores. No porque quisiera dramatizar, sino porque a la gente le encanta mentir cuando no hay vídeo. Solicité confirmación por escrito, con fecha y hora, enviada a mi correo. El gerente dudó. Luego aceptó. También pedí una copia del registro de incidentes que mostrara el intento de acceso con llave. Si Liora quería jugar la carta de hermana preocupada, yo quería el recibo. Era una trampa. Solo que no una muy ingeniosa. Le escribí a mi abogado. Necesito que estés atento. Hubo un chequeo de bienestar y un intento de acceso a mi habitación en el hotel. Estoy reuniendo evidencia. Respondió casi de inmediato. No borres nada. No interactúes con nadie. Perfecto. Llevo practicando el no interactuar desde hace bastante tiempo. Ella quería una escena. Yo quería un número de caso. Acción de gracias no fue el conflicto. Fue el punto de quiebre. El momento exacto en que dejaron la culpa y pasaron a las tácticas. A las 9 de la mañana llamé a mi abogado de nuevo. Necesito que redactes hoy mismo una carta de cese y desistimiento, le dije a mi abogado. Incluye una orden de preservación total de comunicaciones. Quiero que esté enviada en 48 horas. Sin problemas, respondió. Al mediodía, mi teléfono se llenó de alertas bancarias. Intentos de acceso. Múltiples. A mi cuenta corriente, a mis ahorros y a mis cuentas de inversión. Usaron el apellido de soltera de mi madre. Mi dirección de infancia. El nombre de mi primera mascota. Cada una de las preguntas inocentes del día anterior. No eran inocentes. Todos los intentos fueron bloqueados por la autenticación de 2 factores, pero la intención era clara. Llamé a mi abogado. Agrega el intento de acceso no autorizado a mis cuentas financieras, le dije.
Tengo alertas con fecha y hora exactas. Alguien usó información personal que solo mi familia conoce. Información que estuvieron tratando de sacarme ayer. Maldijo en voz baja. Eso es fraude electrónico, dijo. A nivel federal. Lo sé. Asegúrate de que la carta deje constancia de que estoy documentando todo y de que estoy considerando remitir el caso a las autoridades federales. Para las 3 de la tarde, la carta legal estaba lista. El lenguaje era claro. Directo. Preciso. Dejaban de contactarme. Dejaban de intentar acceder a mis cuentas. Debían conservar todas las comunicaciones. El conflicto legal era inminente. Fue enviada a los tres, mamá, papá y Liora. A Ronan lo incluimos en copia, por cortesía. Luego envié mi propia carta. 10 páginas. Cada cumpleaños olvidado. Cada partido al que no asistieron. Cada elección consciente de priorizar a Liora. El desglose financiero completo. $847.000 transferidos a ella en 15 años. Educación en Northwestern. $400.000. Pagos iniciales. Renovaciones. Capital para la firma de Ronan. Para mí, $6.000 en total. Incluí la humillación de Acción de Gracias, las mentiras públicas, el intento de robo de identidad financiera. Tuvieron 30 años para construir una relación conmigo. Eligieron no hacerlo. Estoy respetando esa elección removiéndome permanentemente. No me contacten. Toda comunicación futura será a través de mi abogado, a $500 por hora. Mi teléfono comenzó a iluminarse en minutos. Números desconocidos. Los bloqueé todos. Luego, un mensaje de voz de mamá. Voz quebrada, temblorosa. Por favor, llámame. Por favor, no hagas esto. Dime qué quieres. Lo que sea. Un mensaje de papá. Por favor. Haremos cualquier cosa. Solo no escales. Borré ambos sin responder. Habían tenido 30 años para preguntarme qué quería. Ahora solo preguntaban porque dejé de ser conveniente de ignorar. Esa noche, bloqueé todos sus números. Cambié cada contacto de emergencia por mi abogado y mi ex socio. Congelé mi crédito en todas partes. Contraseñas nuevas, aleatorias. Almacenamiento encriptado. 2 días después, el abogado de Liora llamó. Retiraba cualquier plan de demanda. Quería términos mutuos de no difamación. No, le dije al mío. Ella no obtiene nada. Si vuelve a hablar de mí, pública o privadamente, libero cada documento financiero que demuestra cómo mamá y papá se endeudaron financiando su estilo de vida. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Completamente. Liora envió una disculpa notariada. 4 párrafos. Admitiendo que mintió. Confirmando el éxito de mi compañía. Disculpándose por cuestionar mi salud mental. No era sincera, pero estaba documentada. Contraté a un contador forense. El informe fue concluyente. $847.000 destinados a Liora en 15 años. Su educación en Northwestern, $400.000. Boda. Pagos iniciales de la casa en Connecticut. Renovaciones múltiples. Capital de negocio. La contribución para Martha's Vineyard se evaporó sin retorno. Mis padres estaban $200.000 bajo el agua en su vivienda principal. Jubilación agotada. Viviendo de seguridad social. Mi fondo universitario había sido de $6.000. Archivé todo. No lo publiqué. Solo lo dejé listo. 3 semanas después, las consecuencias comenzaron a aterrizar. La firma de Ronan estaba a punto de decidir si lo convertía en socio cuando, durante una revisión de antecedentes rutinaria, apareció una alerta. Había un conflicto legal familiar activo, un reporte de chequeo de bienestar con participación policial y el nombre de Liora vinculado a acusaciones de intento de fraude. Eso bastó para encender todas las alarmas. Los socios gerentes pidieron explicaciones. Ronan tuvo que justificar por qué su esposa había presentado un reporte policial falso sobre la salud mental de su hermano mientras, en paralelo, intentaba acceder a sus cuentas bancarias. Fue retirado de consideración para socio. Permaneció como asociado senior. Liora me culpó en mensajes enviados a amigos y familiares comunes. Mensajes que fueron reenviados de inmediato a mi abogado y añadidos al expediente. Mis padres intentaron refinanciar su casa otra vez para cubrir el siguiente proyecto de Liora. El banco revisó su historial financiero y detectó un patrón claro, refinanciamientos sucesivos en los que retiraban dinero de la vivienda y lo destinaban sistemáticamente a los gastos de una sola hija. Solicitud denegada. No pudieron financiar la ampliación de la casa de verano en Martha's Vineyard. No pudieron cubrir el aumento de la escuela privada. Tuvieron que reducir drásticamente su propio estilo de vida para evitar la ejecución hipotecaria. La firma de Liora perdió un importante proyecto comercial cuando el equipo legal del cliente realizó una revisión de antecedentes estándar. Las cartas legales exigiendo el cese de contacto y el reporte policial aparecieron en búsquedas de registros públicos.
El cliente buscaba arquitectos sin conflictos legales familiares activos ni señalamientos relacionados con fraude. El proyecto fue adjudicado a un competidor. La información circuló rápido en los círculos arquitectónicos. 2 firmas más retiraron sus ofertas de colaboración. Su reputación, protegida con más cuidado que cualquier vínculo familiar, empezó a mostrar grietas que no pudo reparar. Esa fue la parte nuclear. No la explosión en la cena, sino lo que vino después. No tuve que diseñar nada. No tuve que vengarme. Solo me quedé quieto, documenté cada paso y dejé que su propio pánico activara todos los mecanismos. Mi abogado envió una última carta a los 3. Mi cliente ha reunido documentación extensa que incluye uso reiterado de recursos financieros de sus padres para beneficio de un solo hijo, intento de robo de identidad y la presentación de reportes policiales falsos. Este material permanecerá confidencial siempre que todas las partes mantengan silencio absoluto respecto a mi cliente. Cualquier violación dará lugar a la entrega inmediata de toda la documentación a las autoridades competentes y a las juntas profesionales correspondientes. Después de eso, silencio. No más llamadas. No más mensajes. No más disculpas ni explicaciones. Salí por completo. Ellos construyeron una narrativa. Yo construí algo real. Y mi historia ya no los necesitaba en ella. Pasaron meses. La vida siguió, como siempre lo hace cuando uno deja de pelear contra ella. Me ocupé de lo mío, de trabajar, de aprender a manejar mejor mi dinero, de entender cómo moverlo con cabeza, cómo protegerlo y hacerlo crecer sin volver a ponerlo en manos ajenas. No era ambición. Era calma. Con el tiempo, a través de comentarios sueltos y conocidos en común, me fui enterando de lo que había pasado con mi familia. La relación de Liora con Ronan tampoco resistió. Demasiados dramas y demasiadas mentiras alrededor de la relación terminaron por erosionarlo todo. Para Liora, los proyectos dejaron de llegar y las colaboraciones se congelaron. Sin ingresos estables, las cuentas empezaron a acumularse. Hoy no sé exactamente qué es de su vida, pero, conociendo su carácter, imagino que sigue buscando atajos, negando el tamaño real del problema e intentando resolver con soluciones rápidas algo que ya no admite escapatorias. Esta vez, la realidad le chocó de frente. Mis padres quedaron atrapados en las deudas que habían ido arrastrando durante años, préstamos encadenados, refinanciamientos fallidos, pagos mínimos que ya no alcanzaban. Durante mucho tiempo lograron estirar la cuerda, pero ya no había de dónde sacar más. Sin posibilidad de volver a refinanciar la casa, quedaron contra la pared, sosteniendo obligaciones que ya no podían cubrir y sin una salida clara a la vista. El dinero dejó de ser una herramienta y se convirtió en una urgencia permanente. Nunca me llamaron. Tal vez entendieron que ya no podían. Tal vez asumieron que yo ya no era parte de esa ecuación. No sentí alivio. Tampoco rencor. Solo distancia. Yo seguí avanzando y ellos siguieron con lo que habían construido. Y al final, cada cual cosecha lo que siembra. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.